Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Como ustedes ya saben, mi nombre es Lucas y hoy vamos a ver una clase más de semiología. Hoy vamos a hablar respecto de poliglobulia, vamos a hablar del sistema linfoganglionar, lo que más se pregunta, y por último vamos a ver todo lo que es el vaso. Vamos a hablar principalmente de sus funciones básicas, vamos a hablar de la esplenomegalia y vamos a pegar un repaso rápido de las maniobras de vaso, que es lo que más se pregunta dentro de toda esta clase. Esta clase es muy poco preguntada, salvo las maniobras de vaso que ya les di aparte en clases anteriores, pero lo que vemos hoy, si quieren saber, sepan lo que está acá. Después, más adelante, veremos otras cosas al respecto de ganglios, al respecto de poliglobulia, que nos va a servir para años posteriores. Así que cualquier cosita, cualquier duda que tengan, ya saben, a su disposición. Arranquemos con la clase. Entonces, vamos a arrancar con qué es la poliglobulia. Si bien su nombre ya nos va a decir mucho, cuando nosotros hablamos de poli, hablamos de muchos. Y globulia, hablamos de muchos glóbulos rojos. Entonces, la poliglobulia es un síndrome caracterizado principalmente por un aumento anormal, porque no es normal que esté aumentado la cantidad de glóbulos rojos, del hematocrito. Entonces, acuérdense, poliglobulia, aumento de glóbulos rojos. Puede ser, por ejemplo, por un aumento de la eritropoyetina, que es la principal causa, digamos, de la poliglobulia. Pero este aumento de la eritropoyetina se da por diversas causas. Entonces nosotros tenemos que pensar en esas causas. Dentro de las causas más frecuentes de poliglobulia vamos a tener a la altura, o sea, aquellas personas que viven, por ejemplo, en el Machu Picchu, o sea, en el Perú, por ejemplo, eritrocitosis de tipo secundarias, por ejemplo, secundarias a tabaquismo, secundaria, por ejemplo, a una disminución del volumen plasmático, y después tenemos lo que vendría a ser la poliglobulia de tipo primaria, que es también denominada policitemia vera, que la policitemia vera es el aumento de la producción en los glóbulos rojos debido a qué? Debido a un mecanismo que está alterado por una alteración en un gen que es el gen llamado de tipo JAK2. Este gen JAK2 se muta, entonces no regula la cantidad de glóbulos rojos que se producen. Entonces eso me genera la policitemia vera. Pero no es algo, como le dije al principio, que tengamos que saber ahora en semiología. Lo vamos a ver cuando veamos en sexto hematología. Pero acuérdense de eso. Causas principales, altura, policitemia vera, que es la alteración en el gen JAK2, lo cual genera una alteración en el mecanismo regulador de la producción de glóbulos rojos. Y por último, la eritrocitosis secundaria. Ahora vamos a ver las causas, porque dentro de estas podemos agruparlas en eritrocitosis de tipo primarias, las cuales a su vez pueden ser de tipo adquiridas o congénitas, y las de tipo secundarias. Entonces, para un oral, por ahí a mí me sirve más hablar de este cuadrito. La eritrocitosis primaria, vamos a tener que la EPO principalmente puede estar normal o disminuida. Y ahí tenemos dentro de las causas adquiridas, por ejemplo, la policitemia vera o la eritrocitosis por altura. Por otro lado, la de tipo congénita, tenemos alteraciones o mutaciones en el gen EPO, alteraciones de tipo CHUAS y hemoglobinopatías, por ejemplo, donde tenemos una alta afinidad por el oxígeno. Entonces lo que hace es que el glóbulo rojo no sirva, porque no suelta y sirve para otro intercambio, entonces la médula genera más. Y después, por último, un déficit de la 2,3 bifosfogliceratosa mutasa. ¿Qué es lo que tenemos que saber ahora? Que existen dos tipos de poliglobulias de tipo primaria, las adquiridas, donde tenemos la policitemia vera y las alturas, y las congénitas, y nos quedamos ahí, porque si nos metemos en cada mutación y nos preguntan, ahí vamos a estar en la cagada. Después, las eritrocitosis de tipo secundaria, donde tengo un aumento de la EPO. Y tenemos dentro de las adquiridas, por ejemplo, el EPOC, la obesidad o el síndrome metabólico, la apnea obstructiva del sueño, también por cardiopatías adquiridas, el tabaquismo y también por neoplasias. Neoplasias principalmente secretoras de eritropoyetina. Y por último, las de tipo secundarias congénitas, por ejemplo, una cardiopatía congénita, una estenosis de la arteria renal, porque va a haber isquemia renal y va a generar un aumento de la EPO. Entonces, podemos, digamos, resumir que hay dos tipos de eritrocitosis, la primaria y la secundaria. Dentro de la primaria, congénita adquirida, dentro de la secundaria, congénita adquirida. Así, fácil. Si nos preguntan dentro de la secundaria, de tipo adquirida, EPOC, obesidad, tabaquismo, apnea obstructiva del sueño, y si nos preguntan de la tipo primaria adquirida, grandes alturas o policitemia vera. Acá tenemos otro cuadrito que más o menos dice lo mismo. Fíjense, las congénitas pueden ser primaria o secundaria y las adquiridas primaria y secundaria. Así que el cuadrito que más les guste, apréndanlo. Pero es muy poco preguntado. Así que acuérdense 4 o 5 causas de todo.
Ahora respecto de la clínica, que por ahí eso les pueden llegar a preguntar ahora. Nosotros, ante un paciente con poliglobulia, nosotros vamos a sospechar que el paciente tiene poliglobulia a través del motivo de consulta. Por ejemplo, el paciente puede venir con cefalea, puede venir con mareos, puede venir también con disnea de esfuerzo, alteraciones visuales o confusión mental. Y otra cosa por la que puede venir es por cianosis. Porque acuérdense que la cianosis es la coloración azul de piel y de mucosas por una hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por decilitro. ¿Qué otra cosa puede llevarlo a la consulta, por ejemplo? ¿Qué otra cosa yo tengo que indagar? Que él o la paciente tenga antecedentes hereditarios. Por ejemplo, que la madre o el padre tenga antecedentes de policitemia vera, por ejemplo. O pacientes que viven a grandes alturas. El tabaquismo, la exposición laboral también y la presencia de enfermedades pulmonares o cardíacas. Por ejemplo, unas patologías cardíacas de tipo congénita. Al examen físico, ¿qué puedo ver? Por ejemplo, el paciente puede venir con rubicundez y también obviamente la cianosis y el agotamiento facial. Obesidad en el caso que el paciente tenga un síndrome de Cushing. Acuérdense que el síndrome de Cushing no solo se va a presentar con poliglobulia, sino que va a tener la fase de luna llena, obesidad central, estrías rojovinosas. Después, por ejemplo, en un paciente EPOC, por ejemplo, además de la poliglobulia, voy a tener hipocratismo digital, la fase ya sea botado azul o del tipo soplado rosado, y puedo tener también una esplenomegalia, que para eso lo damos dentro de esta clase, porque al final vamos a ver esplenomegalia. Entonces acuérdense, causa de esplenomegalia, policitemia o poliglobulia. Entonces, pero si nos quedamos cortos, por ejemplo, y nos acordamos solamente de esta clase, causas de esplenomegalia. Acuérdense de las causas de poliglobulia. Entonces, el paciente con EPOC puede tener esplenomegalia. El paciente que vive a grandes alturas puede tener esplenomegalia. El paciente cushingoide, o sea, con síndrome de Cushing, puede tener esplenomegalia. El paciente, por ejemplo, con cardiopatía congénita, si tiene una poliglobulia, puede tener una esplenomegalia. Entonces, esas causas que nosotros vimos al principio les pueden servir para causas de esplenomegalia. Por eso es que lo damos en esta clase. Entonces, al respecto del laboratorio, que es el que me hace el diagnóstico de una poliglobulia principalmente, porque el paciente puede venir asintomático, por ejemplo, yo le pido un hematocrito o le pido un hemograma completo por otra razón, porque sospecho de otra patología, y veo, por ejemplo, un recuento de glóbulos rojos aumentados, o sea, en el hombre, por ejemplo, más de 6 millones, en la mujer más de 5,5 millones. En el caso de la hemoglobina, por ejemplo, en el hombre va a venir más de 18 gramos por decilitro y en la mujer más de 16, y el hematocrito, obviamente en el hombre ha aumentado y en la mujer también ha aumentado. Por eso les hablaba de que el paciente con poliglobulia es más propenso a tener cianosis, porque tiene mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, esos glóbulos rojos son más propensos a reducirse, entonces son más propensos a desarrollar la cianosis. Así de fácil y así de simple. Ahora, terminando con poliglobulia, vamos a hablar del sistema linfoganglionar. El sistema linfoganglionar es un sistema al que nosotros, la verdad, no le damos mucha pelota, nunca, ni siquiera en primero, segundo, tercero, ni en ningún año. Y después, cuando nosotros vemos la cantidad de patologías que pueden tener adenomegalias, por ejemplo, adenopatías, nos salta ese agujero, digamos, ese hueco de conocimiento. Entonces, yo lo que siempre les propongo es que por lo menos conozcamos lo básico de este sistema. El sistema linfático se encarga principalmente de transportar la linfa. ¿Y quiénes componen al sistema linfático? Varios órganos, como por ejemplo las amígdalas, el timo, el vaso, las placas de Peyer, por ejemplo en el intestino delgado, la médula ósea, el apéndice, los vasos linfáticos, obviamente. Entonces, todo esto, todo este conjunto de órganos se van a encargar de transportar la linfa, además de otras funciones. Vamos a tener que drenan el líquido intersticial, transportan las grasas, se encargan de la respuesta inmune, que es lo más importante por ahí que tenemos que saber ahora, y obviamente es la segunda red de transporte de líquidos, porque la primera es la sangre. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que tenemos que aprender al respecto del sistema linfático? Algo que algunos, si rindieron bioquímica ahora hace poco, se van a acordar perfectamente. Dentro del aparato linfoganglionar vamos a tener unos órganos de tipo primarios y otros de tipo secundarios. Pero algunos nunca se habrán preguntado por qué se denominan así. Hablamos de un órgano linfoide primario porque es el que se encarga de originar, desarrollar y madurar las células del sistema inmune. Y de ahí vamos a tener a la médula ósea y al timo.
Entonces, la médula se va a encargar de originar la célula del sistema inmune y de madurar ¿a quién? A los linfocitos B. Por otro lado, el timo se encarga de los linfocitos T, o sea, de la maduración de los linfocitos T. Y por otro lado, los órganos de tipo secundario son aquellas que activan, digamos, a estas células frente a los antígenos. Entonces, de ahí vamos a tener a las adenoides, las amígdalas, las placas de Peyer, que se encargan de activar principalmente a los linfocitos frente a los antígenos. Y por otro lado, los ganglios linfáticos y el vaso, que se encarga de activar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Cuáles son las funciones del sistema linfoganglionar que me importan a mí ahora? El sistema de defensa. Además de, obviamente, el drenaje de todas las sustancias de desecho. Dentro de las patologías que pueden darse en el sistema linfático, vamos a ver que se manifiestan por ahí de la misma forma. Podemos tener las adenopatías, que es la inflamación principalmente de un ganglio, o sea, cuando aumenta su tamaño. El linfedema, que es un edema provocado por la obstrucción del drenaje linfático, algo que ya vimos en primera. Acuérdense la diferencia entre lipedema, linfedema y mixedema. Ya no creo que les pregunten ahora en segunda era, pero para el final puede entrar. Y después otras dos formas de presentarse son la linfangitis, algo que le gusta bastante preguntar al doctor San José, que es una inflamación de los conductos linfáticos, principalmente casi siempre de origen bacteriano. Por ahí les van a dar un caso clínico de un paciente que viene con dolor, fiebre, escalofríos y con eso a nivel de la piel. Fíjense todo el recorrido del ganglio inflamado, doloroso, caliente. Y después el linfoma, que el linfoma es un tipo de neoplasia de origen linfático que se puede caracterizar en un linfoma Hodgkin o no Hodgkin, pero ahora no es necesario que ustedes sepan eso. Solo acuérdense de adenopatía, linfedema y linfangitis, nada más. Ahora, al respecto de las adenomegalias, que esto sí es algo que se pregunta, que pregunta mucho el doctor San José. Las adenomegalias es la transformación, digamos, o el aumento de tamaño de un ganglio linfático normal a un tamaño obviamente anormal. De ahí vamos a ver que las adenomegalias pueden clasificarse en qué, dependiendo de si son ganglios superficiales o si son profundos, y si la adenopatía o la adenomegalia es local o generalizada. De ahí depende, obviamente, la localización, puede ser en el cuello y la cabeza, que es lo más frecuente, supraclavicular, axilar, inguinal. La generalizada es muy raro de ver, pero puede aparecer. De ahí vamos a ver que depende del paciente, el riesgo, digamos, de una adenomegalia depende de la edad. Por ejemplo, mayores de 40 años suelen tener mayor riesgo que los menores de 40 años. Entonces, acá lo más importante es lo siguiente. Existen diversas estructuras que simulan una adenomegalia y eso es muy importante, o sea, saber los diagnósticos diferenciales de una adenomegalia. Por ejemplo, una tumefacción en las glándulas salivales, quistes, por ejemplo, un quiste tireogloso. El hueso hioide suele a veces, digamos, confundirnos a los inexpertos con una adenomegalia. Tumores vasculares, por ejemplo, una dilatación arterial, un hemangioma. El bocio nodular. Bandas, por ejemplo, musculares a nivel del cuello. Hernias crurales. Metástasis subcutáneas, que íbamos a tener un signo que antes se preguntaba y ahora ya no, porque causaba algún tipo de confusión en los alumnos. Prolongación axilar de la glándula mamaria. Y por último, los lipomas o los fibrolipomas, que eso sí es lo que más van a ver. Entonces acuérdense, viene un paciente con una tumoración, por ejemplo, a nivel del codo o a nivel del antebrazo y te pregunta qué es. ¿Vos qué es lo que tenés que hacer? Tenés que palpar, tenés que tocarlo. Y siempre acordarte de los diagnósticos diferenciales. Dentro de las causas de las adenomegalias, lo que más van a ver, ya sea si van a alguna sala o van a algún servicio, digamos, de atención primaria, las causas principales de adenomegalias son bacterianas, donde el principal exponente es el estreptococo, principalmente el piógenes. Después puede darse por estafilococos también, puede darse por tuberculosis. De tipo viral, muy frecuente en pacientes pediátricos, Epstein-Barr, citomegalovirus, por ejemplo, HIV, rubiola. Micóticas ya es más raro, pero el Histoplasma capsulatum, por ejemplo, suele causar adenomegalias. Parásitos como el Toxoplasma gondii, la Trypanosoma cruzi, la filariasis y las clamidias. Algunas neoplasias pueden generar también adenomegalias
que pueden ser las neoplasias de tipo hematológicas y no hematológicas. Muy raro que se pregunten estos cuadros, pero si tienen que aprender uno, apréndanse este, porque después tenemos otras causas, por ejemplo, de tipo inmunológicas, donde podemos tener colagenopatías como lupus, artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, sarcoidosis, algunos fármacos como por ejemplo el atenolol, el carvedilol, que es lo que más por ahí se utiliza dentro de estos apps, también por ejemplo la cefalosporina, la cefalexina, infiltración como por ejemplo la amiloide, o el aumento de los triglicéridos, también dentro de las endocrinopatías el hipertiroidismo, y dentro de otras se solían agrupar, digamos, algunas vasculitis como la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, o patologías de tipo dermatológicas. Pero eso es lo que tienen que saber hasta ahora. Causa de anomegalia, mi recomendación es que sepan este cuadrito, principalmente. Y acuérdense siempre, bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. Punto. De ahí, bueno, de causas bacterianas, Streptococcus Staphylococcus aureus, por ejemplo. Dentro de las micóticas, dentro de las bacterianas dijimos virus del Epstein-Barr, citomegalo, son muchas las causas que pueden decir, así que no tengan miedo con eso. Ahora, algo que sí le suele preguntar la doctora Ortiz, que ya hace rato veo que no se pregunta tanto, pero antes era muy preguntada, queda respecto de la exploración de los ganglios superficiales. Ustedes ya saben, porque lo vimos en la primera era, que los ganglios pueden ser clasificados en superficiales y profundos. Los superficiales son los del cuello, los de la axila, los de la parte inguinal y los epitrocleares. Los que más se preguntan son los de la cabeza del cuello. O sea, vamos a tener a los preauriculares, a los paratiroides, a los submaxilares, a los submentonianos, a los sublinguales, cervicales anteriores y posteriores, retrofaringeo amigdalino, los occipitales y los postauriculares o mastoides. Eso es lo más importante. Ahora vamos a ver en estos cuadros qué es lo que se pregunta de cada uno. Pero este cuadrito y todos los que siguen tienen que saber porque es pregunta oral. No hay otra forma. Y esto es sentarse, repetir y memorizar. ¿Por qué? Nosotros tenemos que saber cada ganglio dónde se ubica y quiénes drenan ahí. Por ejemplo, los occipitales, fíjense que se encuentran ¿a dónde? Entre la protuberancia occipital y la apófisis mastoide, entre la protuberancia occipital y la apófisis mastoide, fuera de lo que vendría a ser la masa muscular. Entonces, si ustedes más o menos se tocan, ahí vamos a tener el ganglio occipital. Es común palpar el ganglio en una persona que no tiene adenopatía, es muy raro palpar, pero siempre tenemos que revisar. ¿Y qué maniobra hacemos? Hacemos una maniobra de tipo de deslizamiento. Dentro de las aferencias, por ejemplo, de los ganglios occipitales, vamos a ver que todo el cuero cabelludo de la región occipital drena en ese ganglio. Y de ahí estos ganglios confluyen y se van a los conductos de mayor calibre. Los postauriculares o mastoides, por ejemplo, se encuentran ¿a dónde? Por detrás de la oreja, ¿sobre quién? Sobre la apófisis mastoides, a nivel de la inserción del esternocleidomastoide. Entonces, ¿yo cómo lo ubico? Ubico el esternocleidomastoide, la parte posterior, subo y ahí lo encuentro. ¿Quiénes van a drenar ahí? El cuero cabelludo de la región temporal, el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Los preauriculares, o sea, están por delante del trabo de la oreja. Ahí vamos a tener a la piel de las conjuntivas, los párpados, la piel de la región temporal, pabellón auricular y conducto auditivo externo también. Submaxilares, por ejemplo, están por debajo del maxilar inferior. Y acá siempre ocurre digamos, un error. La gente piensa que el submaxilar es acá abajo, y no. Submaxilar es por debajo de tu maxilar. O sea, vos tenés un submaxilar derecho y un submaxilar izquierdo. Submentoniano tenés uno solo. Entonces, acuérdense, submaxilar está por debajo de la mitad del maxilar. De ahí vamos a tener lo siguiente. ¿Cuáles son las referencias? La glándula submaxilar, la lengua, los ganglios submentonianos, la mucosa del labio, mucosa yugal y encía. O sea, los ganglios submentonianos drenan ahí y de ahí se van. De ahí vamos a tener, por ejemplo, los ganglios submentonianos, como le dije, debajo de la unión de ambos maxilares inferiores, y drena ¿quién? El labio inferior, el piso de la boca, el tercio anterior de la lengua, la piel y las mejillas. Y dentro de lo que son los yugulares anteriores, que están, como le dije, a lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo, vamos a tener a los dos tercios posteriores de la lengua, las amígdalas, el pabellón auricular, la parótida, la laringe y la glándula tiroides. Y por último vamos a tener a los cervicales posteriores, supraclaviculares derechos, después los supraclaviculares izquierdos, que vamos a tener el ganglio centinela o ganglio de Virchow, que es muy importante, y los cervicales profundos. Eso es lo que tienen que saber ahora. Así que sí o sí, estos cuadritos, por favor, acuérdense porque es pregunta de examen. Pregunta casi siempre de examen oral. Después, por ejemplo, a respecto de los otros ganglios superficiales, o sea, vitrocleares, axilares,
e inguinales no se suele preguntar tanto. Los epicondriales están por encima del epicóndilo humeral, entre el bíceps y el tríceps braquial principalmente, y van a recibir las referencias de la mitad cubital del antebrazo, de la mano y de los dedos medio, anular y meñique. Cuando yo palpo ganglios epicondriales es patológico, al igual que cuando palpo ganglios axilares. Si ustedes ven, por ejemplo, en el ballet califano, creo que les dejé en su apunte, ustedes tienen las maniobras para hacer, pero esas maniobras hasta ahora nunca se preguntaron. Después tenemos los ganglios inguinales, que yo lo que hago es a lo largo de todo el ligamento inguinal y del segmento de la vena safena mayor, o sea, la parte de arriba de la vena safena mayor, ahí lo que hago es palpar en los ganglios. Trato, obviamente, porque si el paciente no tiene un adenomegal es muy difícil de sentir. En estos ganglios inguinales drenan ¿quiénes? Los miembros inferiores, la pared abdominal anterior, el pene, el escroto, la vulva, en el caso de la mujer, la vagina, el periné, la región glútea en ambos y la porción terminal del conducto anal. Los ganglios, y esto es pregunta, por ejemplo, del doctor San José, ¿cuánto mide un ganglio normal? Todos los ganglios miden menos de 1 centímetro, excepto los inguinales que miden hasta 2 centímetros. Eso les puede preguntar el que le gustan, digamos, los conceptos más básicos. Ahora sí vamos a hablar de la semiología de un ganglio. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando se encuentran con alguna masa o algún tipo de adenopatía o de adenomegalia? Supongamos que a ustedes les llega una paciente así, con una adenomegalia, o sea, hay una masa tumoral en el cuello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero tenemos que hacer, obviamente, la anamnesis. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Si le duele, hace cuánto empezó. Tenemos que preguntarle si ella sintió calor y obviamente vamos a tocar. Vamos a preguntarle, obviamente, su edad, medicamento, cambios o alteraciones en el peso de esa paciente o de ese paciente, si utilizó o si utiliza algún tipo de drogadicción endovenosa o si tiene algunas conductas sexuales de riesgo, por ejemplo. También, por ejemplo, si convive con otros animales, si alguien de la familia está con lo mismo. Exposición, por ejemplo, a el patógeno tuberculosis o si se acuerda haber tenido y haber hecho tratamiento. Transfusión reciente y viaje reciente. Eso es lo más importante. Se pregunta no tanto, pero les va a servir para ustedes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a la palpación? Tenemos para eso una mnemotecnia que es fosita, suborde, cosemos. ¿Qué significa todo esto? Es forma del bulto, también, por ejemplo, superficie, tamaño. Después vamos a tener, por ejemplo, el borde. Vamos a tener, ¿qué otra cosa? Sensibilidad. Vamos a tener también consistencia y podemos tener adherencia, o sea, que se adhiera a planos profundos no. Pero acuérdense siempre, forma, tamaño, sensibilidad, superficie, borde y consistencia. Eso es lo más importante que ustedes tienen que valorar. Porque dependiendo, por ejemplo, vamos a ver, no es lo mismo, por ejemplo, palpar un ganglio elipsoidal menor de 1 centímetro, inguinal menor de 2, indoloro, blando, elástico y móvil, o sea que no está adherido a planos profundos, lo cual es normal, a, por ejemplo, un ganglio redondeado, mayor a 1 centímetro, mayor a 2 en el caso del inguinal, doloroso, que sea duro, que sea firme y que esté adherido, o sea que nosotros lo queramos mover y que esté adherido a planos profundos. Eso es patológico. Obviamente, como les dije, la maniobra de palpación de los ganglios es una maniobra de deslizamiento. Son 1 o 2 dedos y vamos palpando el ganglio. Como les dije, nosotros vamos a tener que la forma y el tamaño normal es menor a 1 centímetro. Y lo más frecuente es que sean de tipo elipsoidales. Vamos a tener una lesión que es preguntada por el doctor San José, que le gusta mucho esto de piel, que es la escrófula. Que la escrófula es una lesión característica de la tuberculosis. Y eso es lo que quiere que les diga principalmente. O sea, eso es lo que a ustedes les suele preguntar. Porque la escrófula tiene mucha tendencia a formar una fístula y eso es muy peligroso. Entonces acuérdense de eso porque suele ser pregunta de examen. Y por ejemplo, si les dicen, acuérdense de lo siguiente, que el paciente consulta porque cada vez que bebe alcohol con los amigos, por ejemplo, les hacen así un casito clínico, después de tomar alcohol, ¿le duele? Eso es un linfoma de Hodgkin, siempre. Acuérdense, consumo de alcohol y después dolor es un linfoma de Hodgkin. Siempre. Eso suele ser pregunta así de oral para ver a ver cuánto saben. De ahí nosotros vamos a tener todas las maniobras, por ejemplo, de palpación de ganglios, que les dejé en su apunte, pero no son muy preguntas. Vamos a ver que hay, por ejemplo, maniobras para palpar los ganglios preauriculares, la palpación de los ganglios submentonianos, retroauriculares, todo tenemos que palpar.
Si no me equivoco, en la clase de primera era yo les dejé un videito al respecto de eso, porque tenemos que saber hacer. Pero como yo les recomiendo siempre que sepan, que agárrenle a su amigo, a su novio, novia, a su compañero de estudio, lo que sea, y traten de buscar, o sea, traten de hacer este movimiento, obviamente buscando palpar algo para encontrar los ganglios. Y quien le dice no le encuentran algo a su compañero, le va a querer matar. Después, respecto a los ganglios profundos, algo que no se pregunta nunca son aquellos ganglios principalmente ubicados a nivel del ilio pulmonar, a nivel del mediastino, a nivel del retroperitoneo, a nivel de la pelvis, y son aquellos que se ven principalmente a través de estudios complementarios, o sea, a través de la resonancia o de la TAC. Se pueden ver agrandados en algunas patologías, pero no es ahora lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Lo que sí les van a preguntar es al respecto del vaso. El vaso es un órgano que siempre es pregunta de examen. En semiología les van a preguntar sí o sí maniobras de vaso. Después, al respecto a la esplenomegalia, que es el vaso y las funciones, podemos discutir. Pero maniobras de vaso, sí o sí. El vaso, como ustedes ya saben de histología, es un órgano ubicado en el hipocondrio izquierdo, un órgano de tipo macizo, que tiene trabéculas, que tiene una pulpa roja, una pulpa blanca. Eso es lo que tenemos que acordar. Y que forma parte del sistema linfático y obviamente se encarga del sistema inmune. Facilita la destrucción de los glóbulos rojos y de las plaquetas dependiendo de si son aptos o no y del tiempo de vida. De ahí vamos a ver que el vaso humano tiene una característica que es aplanado y tiene forma ovalada. Y está obviamente en el hipocondrio izquierdo. Lo anormal es palpar el vaso. Acuérdense, es muy raro que ustedes palpen un vaso. Es imposible por la ubicación, como veíamos acá. El vaso se ubica muy por debajo de las costillas. Entonces, acuérdense eso porque siempre es pregunta por ahí de oral para ver si caen o no de ¿puedo palpar el vaso en una persona? No, casi nunca se palpa el vaso. Cuando palpo el vaso, ahí tengo que abrir el ojo porque puede ser una esplenomegalia. Y acuérdense lo siguiente, que el vaso es un órgano muy vascularizado. O sea, en accidentes, en traumatismos, lo que a veces nos hace pensar en algún shock hipovolémico es que se haya desgarrado el vaso por un traumatismo y eso genere obviamente una descompensación hemodinámica y muerte. Lo habrán visto por ahí en algunas películas o algo que después de un choque el paciente no mejoraba, ahí en la misma urgencia le hacen una ecografía y el vaso está sangrando, está roto y hay que sacar el vaso. El vaso tiene unas medidas normales que suele ser perontita oral. En el adulto, porque como todo varía dependiendo del peso y del hábito constitucional de la persona, tiene una medida de 12 por 7 por 3,5 centímetros, con un peso más o menos de 150 gramos y un volumen de 300 mililitros. Si les preguntan, díganle esto porque no está mal. ¿Cuáles son las funciones principales del vaso? Como les dije, remover los glóbulos rojos viejos, reconocer microorganismos y facilitar la respuesta inmune. De ahí vamos a tener el siguiente proceso. La sangre llega al vaso, los eritrocitos y también los antígenos, y los eritrocitos pasan por los sinusoides y van a ser, digamos, reconocidos a ver si siguen aptos o no. Y por la pulpa blanca van a pasar lo que vendrían a ser los antígenos. Los patógenos van a ser atrapados por los glóbulos blancos para lograr, digamos, la formación de anticuerpos y la sangre, digamos, va a salir limpia, por así decirlo, del vaso. Y los eritrocitos rojos van a ser, obviamente, crenados. De ahí vamos a tener que eso va al torrente sanguíneo de manera, digamos, más limpia. Lo que tenemos que saber es que cuando somos, digamos, durante la vida fetal, hasta que se desarrolla bien la médula ósea y demás, el vaso es el encargado principal de sintetizar y fabricar los glóbulos rojos. Además, vamos a tener el almacén de los macrófagos y obviamente las funciones inmunes. Entonces, el vaso es un órgano bastante importante, que por ahí nosotros no le damos tanta bolilla porque no lo vemos, en las patologías que vemos, casi nunca es frecuente de que haya una patología hepática. Pero lo que sí o sí nos van a preguntar es al respecto de la esplenomegalia. Hablamos de que hay una esplenomegalia cuando el tamaño del vaso supera los valores normales, o sea, cuando yo puedo palpar un vaso o cuando detecto, ya sea por un método de imagen, un vaso aumentado de tamaño. Entonces, ¿cómo crece el vaso? Y eso es muy importante para las maniobras que vamos a hacer. El vaso, fíjense que crece hacia la línea media. Acá tenemos la línea media y el vaso crece en esa dirección. Entonces nosotros todas las maniobras de vaso las vamos a empezar acá, a nivel del pubis. Entonces eso necesito que se graben a partir de ahora hasta que se mueran más o menos. Todas las maniobras de vaso empiezo en pubis y de ahí voy hacia la zona del vaso. Entonces,
Cuando estoy frente a un paciente en el que sospecho esplenomegalia, obviamente tengo que hacer la anamnesis, el examen físico, exámenes complementarios en todo caso, y después vamos a ver todo lo otro más adelante. No es necesario ahora, pero ahora necesitamos saber anamnesis y examen físico. Dentro de las causas de esplenomegalia, esto es pregunta de examen, casi siempre se preguntan entre 5 a 15 causas, así que por favor sepan, a la doctora Ortiz le gusta mucho causas de esplenomegalia. Entonces, dentro de las causas vamos a tener de causas infecciosas, bacterianas, fíjense, ya tengo 5, clamidia, brucelosis, tuberculosis, endocarditis. De tipo viral, Epstein-Barr, HIV, hepatitis A, B, citomegalo, virus herpes, adenovirus, parásito, toxo, llagas, leishmaniasis, plasmodium, micóticas, candidiasis, hitoplasmosis, después lupus, sarcoidosis, artritis reumatoide, son las causas típicas que tenemos que saber. Después, algunas, como por ejemplo la congestión venosa, una cirrosis hepática puede dar esplenomegalia. La insuficiencia cardíaca congestiva también, una trombosis de la vena esplénica, por ejemplo, también, la policitemia vera, o sea, un síndrome mieloproliferativo me va a dar esplenomegalia. ¿Por qué? Porque aumenta el trabajo del vaso, entonces tiende a crecer. Pero acá lo importante es reconocerlo a través de qué? A través de la percusión y a través de la palpación. Dentro de la percusión, que era lo que nosotros hacíamos primero en el aparato digestivo, acuérdense, inspección, ocultación, percusión y palpación, vamos a tener un punto que es muy importante, que es el punto de Castell, que no se pregunta tanto, que se ubica ¿dónde? En el último espacio intercostal, trazamos una línea que coincida con la línea axilar anterior. En este punto tenemos el punto de Castell. Si yo percuto en ese punto y es sonoro, quiere decir no hay esplenomegalia. Pero si yo percuto y hay matidez, lo más frecuente es que sea esplenomegalia. Pero ojo, porque puede ser, por ejemplo, un derrame pleural izquierdo o un tumor en el techo del estómago. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial? Derrame pleural izquierdo, semiología de tórax. Tumor de techo gástrico, obviamente voy a tener que hacer algún examen complementario, además de la ausencia de matidez a nivel del espacio de Traube, que también me va a dar la esplenomegalia, pero tengo que buscar esos dos diagnósticos diferenciales en el caso de tener, por ejemplo, una matidez en el punto de Castell. ¿Y cómo voy a percutir ese punto? Lo más frecuente es hacerlo en esta posición, que es la posición de Schuster. La posición de Schuster, vamos a ver que el paciente se coloca en un decúbito dorsolateral intermedio de tipo derecho con la pierna extendida. La pierna derecha se va a extender y la pierna izquierda que vemos acá la vamos a tener flexionada sobre la otra pierna. Fíjense que el brazo derecho, en el caso de este paciente, va a estar extendido cerca del cuerpo, que es el que vemos acá, y el brazo izquierdo va a ubicarse por arriba y por atrás de la cabeza. El examinador, como nosotros ya sabemos, el vaso está ubicado a la izquierda, el examinador en este caso se va a ubicar a la izquierda y lo que va a hacer es percutir en el área esplénica, de arriba hacia abajo, siguiendo la línea axilar media y la línea axilar anterior. Si yo si yo encuentro matidez en este examen, vamos a tener la presencia de esplenomegalia. Al respecto de la palpación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como le dije, tenemos que palpar el vaso y tenemos que empezar a nivel del público, porque el vaso crece en dirección inferior, medial y anterior, o sea, se va desde el hipocondrio izquierdo hacia el medio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, además de sospechar de la esplenomegalia, ver los diagnósticos diferenciales, o sea, un tumor renal, una neoplasia del cuerpo de la cola del páncreas, tumores inflamatorios o neoplasias del ángulo esplénico, metástasis en la glándula suprarrenal, patomegalia debido a expensas del lóbulo izquierdo, cáncer gástrico y tumores retroperitoneales. Pero la causa que más les van a preguntar ahora, en el caso de una masa en el hipocondrio izquierdo que se asoma, digamos, hacia la línea media, es la esplenomegalia. Así que este cuadrito ténganlo por las dudas. Vamos a hablar al respecto de las maniobras. Como dije, tenemos que repasar lo más básico. Lo que vemos ahora en la primera imagen es la palpación monomanual del vaso. En la palpación monomanual de vaso ya sabíamos que el examinador se ubica a la derecha. ¿Y dónde empieza su palpación? Empieza a nivel del pubis. Por otro lado, la mano en cuchara, por ejemplo, el examinador se ubica a la izquierda del paciente, que también es una palpación en monomanual. La palpación monomanual de vaso me sirve más que nada para aquellos pacientes que yo ya sé que tienen esplenomegalia y tengo que controlar a ver si creció o no creció más. Y algo que tengo que hacer en ambas es avanzar en la expiración y quedarme quieto en la inspiración. Y eso es siempre pregunta de examen.
Después, por ejemplo, vamos a ver la palpación bimanual. El examinador, como vemos acá, se va a ubicar a la derecha del paciente. Va a colocar su mano izquierda sobre la parrilla costal y con la mano derecha va a hacer lo mismo que hacíamos en la mano manual del vaso. Entonces, por eso se ubica a la derecha. Con la mano izquierda tengo el reborde costal y con la mano derecha voy. En inspiración me quedo quieto y en expiración sigo hacia adelante. Después, fíjense que tengo la posición de Nageli, no se confundan, que es un decúbito intermedio dorsolateral derecho. El examinador, ¿a dónde se va a ubicar? En la posición de Nageli se va a ubicar a la izquierda. Fíjense la mano donde está. Por eso yo siempre digo que es mejor que ustedes practiquen estas maniobras. Vamos a tener la maniobra de Merlo. Merlo se ubica siempre a la izquierda del paciente. Y fíjense en qué posición está el paciente. Fíjense, pierna izquierda, flexionada, miembro superior derecho pegadito al cuerpo, miembro superior izquierdo que entrecruza sobre lo que vendría a ser el tórax. Esta es la posición de Nageli. ¿Tenemos que acordarnos de eso? Tenemos que acordarnos de eso. La maniobra de Merlo, ¿para qué me sirve? Para aquel paciente obeso. Porque yo con la mano izquierda atraigo todo lo que es el tejido adiposo y con la mano derecha en forma de cuchara lo que hago es palpar el vaso. Después tengo esta maniobra que es la maniobra de Middleton, que esta maniobra se basa principalmente en que el paciente esté en decúbito dorsal con el brazo izquierdo atrás en el ángulo costovertebral y el examinador a la izquierda del paciente con la mano trate de enganchar el vaso. Acá lo que me facilita, digamos, esta posición con el brazo del paciente hacia atrás es sacar al vaso de la celda esplénica. Principalmente esas son las maniobras de vaso que ustedes necesitan recordar. Y por último tenemos la maniobra que es la maniobra de Galambos, que ya la hemos visto, que la maniobra de Galambos me sirve principalmente para relajar la pared abdominal, porque yo con la mano izquierda lo que hacía era relajar la pared abdominal y con la mano derecha palpaba el vaso. Acuérdense, Galambos se ubica a la derecha del paciente. Después podemos tener, por ejemplo, pacientes con esplenomegalia masivas, o sea que el vaso ocupa mucho, mucho lugar en el abdomen. ¿Cuáles son las causas principales? Y esto era antes pregunta de examen de la doctora Ortiz. La leucemia mieloide crónica, mielofibrosis, por ejemplo, enfermedad de Gaucher, linfoma no Hodgkin, leucemia linfática crónica, leucemias de células vellosas, talasemia mayor, paciente con SIDA y Mycobacterium avium complex, policitemia vera, esquistosomiasis, paludismo y leishmaniasis. ¿Cuáles son las que yo les recomiendo que sepan? Porque si les piden le van a pedir 5. Leishmaniasis, paludismo, esquistosomiasis, policitemia vera y linfoma no Hodgkin, que son enfermedades que ustedes por ahí sí van a ver y que les pueden llegar a, digamos, las pueden llegar a recordar al momento del examen. Y con eso, gente, terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Como siempre les digo, lo más importante acá son las maniobras de vaso. Después todo lo otro es importante para la vida, pero para el examen es menos importante. Así que, como les digo siempre, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no hay problema, siempre a disposición de ustedes. Nos vemos en la próxima clase con maniobras de nefro, que también es siempre pregunta de examen. Nos vemos en la próxima, hasta luego.